introducirnos al conocimiento de Cañosanto, que es el bien de interés cultural de Alcalá del Valle, nuestro exponente patrimonial más importante, y es un poco, y tratamos de revertir ese hecho desconocido, ¿no?, para el colectivo turístico, incluso para el entorno. Es algo por descubrir y a eso es a lo que invitamos. El conocimiento histórico de Cañosanto pasa por su inicio en la Edad Moderna, en el 1512, cuando, según cuenta la leyenda, el pastor Tello Pascual, siguiendo una de sus reses, encuentra a la Virgen de Cañosanto en una de las cuevas que le dan nombre al espacio como Cañosanto, una de las cuevas de las que fluye el agua. A partir de ese año 1512 comienza la etapa moderna, la vida ermitaña o eremítica del convento, con una primera ermita que se desarrolla hasta el año 1543, año en el que el duque de Osuna, titular de las tierras, le encarga a Fray Martín de las Cruces la construcción de un convento, en este caso franciscano, de la Orden Franciscana Tercera, y Fray Martín de las Cruces viene desde Sevilla a fundar Cañosanto. A partir de ese momento comienza la construcción del convento en su conjunto y recibe innumerables crecimientos, obras, hasta que la más importante, que es la que destaca por su valor arquitectónico, la fachada, se construye alrededor del 1690 con un estilo muy peculiar, un estilo que anda entre el manierismo, el final del gótico, el principio del neoclásico, barroco, es decir, una mezcla que es más propia de la arquitectura conventual o eclesiástica y que tiene unos valores importantes, aunque solamente se mantienen las estructuras básicas, sí nos podemos hacer una idea de todo el conjunto como valor arquitectónico. Cañosanto está situado en el Valle Hermoso, sobre las ruinas de una ciudad mítica que llamaban Gran Cenosía o Cenotia, y que fue habitada por griegos, por troyanos, gentiles, romanos, y finalmente vino a menos en la etapa visigoda, en la que ya esa ciudad tan importante que controlaba el tráfico comercial entre el estrecho y el interior de la península se viene a menos, se queda como una pequeña aldea, una aldea que termina desapareciendo con la entrada de los árabes, y ese momento lo utilizan los habitantes de Cenosía, esa ciudad visigoda, para esconder o tapiar la Virgen de Cañosanto dentro de una de las grutas, simulando que era un cierre natural. Eso permitió su recuperación una vez que acaba el periodo de la Reconquista. El valor más importante que ha demostrado Cañosanto como una especie de cemento cultural comarcal en el que han convergido los pueblos de la zona, como tanto de la provincia de Sevilla como Cádiz y Málaga, es su carácter legendario, su carácter milagroso, o en el sentido más universal, su carácter mágico. El carácter mágico de Cañosanto, que es el que más busca quizás la gente cuando nos visita. El primero de ellos, por supuesto, es llegar a este paraje que no tiene igual, que es singular, que parece un cachito de norte en el sur. El primero de ellos es el silencio, la naturaleza, esa tranquilidad que se respira, esa inspiración que produce Cañosanto en los que lo visitan, pero también tiene unos puntos focales de esa magia, que lógicamente el primero de ellos está en las cuevas, que es el origen de la leyenda, digamos, cuevas que son anteriores incluso a la etapa del propio convento. Todavía seguimos viendo cómo hay gente que viene y sigue encendiendo velas en esas cuevas, porque todavía sigue teniendo ese valor mágico o milagroso en este sentido religioso. Tenemos otro punto mágico legendario, que es el agua de la que se dice que es favorable para la fertilidad, para poder tener hijos. El castaño indio, cuyas castañas se llevan en el bolsillo y transmiten suerte, transmiten salud a aquellos que lo reciben como regalo, es decir,
Venir aquí, que alguien te regale una castaña de Caños Santos, tiene ese valor especial también. Y el último punto está en el interior, que otra gente, ha habido personas que han notado como una energía especial también dentro de la propia nave de la iglesia, en la capilla lateral. La relación de Caños Santos con el vino, por ejemplo, se está poniendo en valor recientemente con la última obra que estamos haciendo, porque se hallaron unas bodegas que serán un exponente también de la fusión del vino y Caños Santos como valor cultural y como oferta turística, y que compartirá calendario cultural con otras muchas actividades que os invitamos a conocer a través de las redes sociales por las cuales nos estáis viendo. Así que Caños Santos fundamentalmente está esperando al visitante para que el propio visitante establezca su vínculo, le dé su carácter especial y para aportarle todo aquello que ha venido aportando a otros visitantes previamente a nivel de historia, leyenda, magia, bienestar y un poco sorprenderse, ¿no? Que es lo que el primer impulso que transmite Caños Santos es la sorpresa.